Inmediatamente al reclamar el centro, el peón abre diagonales para las piezas y señala su intención de controlar casillas clave. Desarrollar el caballo hasta convertirlo en un puesto de avanzada central desafía inmediatamente al peón central de las blancas y se prepara para un mayor desarrollo sin comprometer un peón central en sí. Asegurar el espacio central y prepararse para los avances de peones define este ambicioso ataque de peones. Reforzando el centro, D6 se prepara para desarrollar el alfil y crea una sólida cadena de peones, evitando la confrontación inmediata en favor de una configuración más flexible. Desarrollar un caballo hasta su casilla más activa, reforzando el centro y preparándose para una mayor expansión de peones. Salvaguardando al caballo mientras prepara su avance, este desarrollo fortalece sutilmente el flanco de rey. Tomar el territorio central con este empujón de peón prepara un poderoso asalto al flanco de rey. Abrazando el centro, las negras desafían la estructura de peones de las blancas y abren líneas para el desarrollo inmediato de las piezas. Fortalecer la cadena de peones central mientras desarrollas otra pieza para la batalla. Abrazando el fianchetto, las negras se preparan para activar el alfil en la diagonal larga, desafiando potencialmente el control central de las blancas. Solidificando el centro y preparando el enroque en el flanco de rey, esta pieza pretende unirse a la estructura defensiva. Colocar el alfil en esta diagonal prepara el enroque y apunta a controlar la diagonal de largo alcance después de que la estructura de peones se estabilice. Garantizar la seguridad del rey mediante el enroque activa inmediatamente la torre para acciones futuras en las columnas centrales, un ritmo crucial en esta configuración de la India de rey. Al solidificar la estructura de peones, las negras reflejan la iniciativa de seguridad de las blancas, preparándose para la acción central. Reposicionar la torre en la columna central prepara para un posible ataque en el flanco de rey o refuerza la defensa del peón de E4. Solidificar la estructura de peones del centro, prepararse para una mayor expansión central o una iniciativa en el flanco de dama. Reorientar al alfil lejos de la cadena de peones abre nuevas diagonales para posibles ataques o maniobras defensivas. Desafiando el espacio del flanco de dama de las blancas, este avance de peón prepara para un potencial A4 o apunta a restringir el avance de las blancas en B3C4. Al asegurar el alcance de la columna B, las blancas presionan sutilmente el desarrollo del flanco de dama de las negras mientras se preparan para una posible ruptura de peón. Consolidando la estructura de peones centrales y preparándose para una posible expansión en el flanco de dama. Este movimiento refuerza sutilmente la configuración defensiva de las negras. Anclando la cadena de peones, las blancas crean un fuerte bloqueo central, restringiendo la expansión del flanco de dama de las negras y construyendo una importante ventaja espacial. Desbloquear un puesto de avanzada central con el caballo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear un juego dinámico. Asegurar la cadena de peones del flanco de dama evita la penetración central de las negras y abre una casilla de retirada para el caballo. Desbloquear la estructura de peones del flanco de dama con este reposicionamiento del alfil tiene como objetivo desafiar el control central de las blancas. Sacrificar un peón para alterar la estructura central de peones de las negras y ganar iniciativa en el flanco de rey. Recuperar el peón abre líneas, preparándose para desafiar el puesto avanzado de 5 y activar el caballo. Apuntar al caballo con este alfil tiene como objetivo alterar la estructura central de peones de las negras y potencialmente ganar un ritmo para un mayor desarrollo. Cuestionar la ubicación del alfil busca directamente debilidades en la estructura de peones de las blancas y abre líneas para un posible contrajuego. Cambiar un alfil por un caballo cuando la estructura del flanco de rey de las negras es sólida abre el flanco de rey a posibles ataques. Recuperar la dama aquí solidifica la presencia central de las negras y prepara para el juego activo de piezas, aunque invita a una posible presión sobre el peón de E5. Desbloquear la columna C para la dama crea una presión inmediata sobre los peones del flanco de dama de las negras y prevé un posible avance por el centro. Mover la torre a la columna C intensifica la presión sobre esa columna abierta y prepara para posibles intercambios de piezas. Colocar la torre en la columna D solidifica el control central y mira al caballo negro indefenso. El alfil se retira a una casilla defensiva, pero esto permite a las blancas ejercer más presión sobre las columnas centrales.
Afirmar el control sobre el puesto avanzado D5 aumenta drásticamente la presión central de las blancas. Retirar la dama a D8 renuncia a la influencia central, aislándola potencialmente y dificultando un mayor contrajuego en el flanco de dama. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey solidifica esta área contra una posible presión en el flanco de dama, preparando un desarrollo más armonioso para las piezas restantes. Las negras solidifican la estructura de peones centrales y se preparan para disputar la columna D, un reagrupamiento sensato después del cambio en el flanco de dama. Mover la dama prepara posibles ataques de peón en el flanco de rey y refuerza la casilla E4. Restablecer el alfil en su diagonal preferida ofrece un poco más de armonía de piezas, pero permite a las blancas solidificar su espacio central. Reposicionar el caballo en C3 insinúa una posible expansión en el flanco de dama, con el objetivo de respaldar un eventual avance en B4 y desafiar la estructura de peones de las negras. Al agudizar la diagonal del alfil, esto desafía la coordinación de las blancas y busca una mejor interacción de piezas para las negras. Al devolver el alfil a su casilla original, parece que las blancas pretenden presionar indirectamente el debilitado flanco de rey, desviando potencialmente las piezas para un ataque. Romper la estructura de peones del flanco de dama crea un desequilibrio dinámico y abre vías para una mayor explotación. Sacrificar un peón para desmantelar por la fuerza los peones del flanco de dama de las negras y abrir líneas para tus piezas crea una presión táctica inmediata. La captura del peón en B3 abre inmediatamente la columna A, creando potencialmente un contrajuego dinámico para las torres negras. Abrir la columna A crea una presión inmediata sobre la estructura del flanco de dama de las negras. La valiente salida del caballo a B3 crea una geometría táctica fascinante, que potencialmente atrapa los peones del flanco de dama de las blancas. Simplificando ahora hacia un final, las blancas pretenden explotar la columna D abierta y el puesto avanzado potencial para el caballo, aceptando la alteración estructural. La torre solidifica su presencia en la columna abierta, iniciando un final estratégico con material equilibrado y líneas claras para ambos bandos. Al iniciar la fase sin reina, este intercambio simplifica estratégicamente el tablero, ofreciendo posibilidades de actividad de torres en columnas abiertas. Intercambiar damas simplifica drásticamente la posición, dando paso a un final en el que el caballo de C3 se convierte en un objetivo potencial. Recuperar la columna D es primordial, con el objetivo de explotar el peón aislado e iniciar un ataque decisivo en el flanco de rey. Explorar la columna abierta con la torre abre una batalla estratégica por la influencia central. Reposicionar el caballo para mirar al peón aislado crea una amenaza flexible. Restablecer la presencia del alfil en la diagonal larga ofrece una mejor armonía de piezas y potencialmente amenaza al caballo. Reforzar la presión de la columna D y prepararse para un posible levantamiento de torre establece un tornillo de banco estratégico. Llevar el caballo al centro crea un poderoso puesto de avanzada, aunque podría invitar a avances de peones. El intercambio de caballos simplifica la posición, allanando el camino para un final más claro en el que el peón pasado de las blancas podría resultar decisivo. Recuperar el peón abre un camino para tu torre, con el objetivo de desbaratar el caballo centralizado de las blancas. Activando el caballo hacia un poderoso puesto de avanzada central, observando los peones avanzados de las negras. Al liberar un peón central, las negras inician una lucha crítica por el control de la columna D. Reclamando la iniciativa, las blancas apuntan audazmente a los peones debilitados con una maniobra de caballo decisiva, obligando a las piezas negras a retroceder. Aprovechar la columna abierta y crear presión inmediata sobre la posición del rey blanco es el objetivo principal aquí. Sacrificar el caballo abre un camino despejado para el peón D, creando potencialmente una amenaza pasada decisiva. Abrir la columna F ofrece una salida crucial a largo plazo para su torre, incluso si la estructura inmediata de peones parece fracturada. Reposicionar al alfil para proteger la cadena de peones y prepararse para posibles avances. El alfil abandona su casilla de retirada, preparándose para redesplegarse y reforzar el avance del peón D. El intercambio del alfil elimina una posible pieza atacante y se simplifica hasta lograr un final ganador. La captura del peón desencadena una escaramuza táctica,
cuyo objetivo es perturbar el centralizado rey de las blancas y potencialmente activar las torres de las negras. Un rey cauteloso reposicionándose, buscando un refugio más seguro frente a la presión diagonal del alfil. Recuperar la columna abierta ahora permite una posible presión sobre el peón aislado de las blancas. Un reagrupamiento silencioso, con el objetivo de reposicionar el alfil para la defensa en el lado del rey y prepararse para nuevos avances de peones. Solidificar la cadena de peones con este avance ofrece al alfil un mayor margen y pretende restringir la influencia central de las blancas. Garantizar la seguridad del rey, creando una casilla de escape antes de cualquier posible maniobra del caballero, ofrece un valioso recurso defensivo. Salvaguardar al monarca en su casilla actual es una prioridad, ya que el alfil del oponente ahora mira esa área crítica. Asegurar el reposicionamiento de la torre en una columna abierta para aplicar presión a lo largo de las filas del flanco de dama. Reposicionar la torre en una casilla más activa tiene como objetivo explotar la ubicación ligeramente incómoda de los alfiles de las blancas. La solidificación de la estructura central de peones asegura el alfil y se prepara para explotar las columnas abiertas. Disputar la columna de torre ahora abierta con la torre negra tiene como objetivo interrumpir los posibles avances de peones de las blancas. Reposicionar el alfil en F1 ofrece una casilla más segura y se prepara para defender el peón D3 si es desafiado. Pensar en la seguridad del rey en medio de este desequilibrio material parece una decisión acertada. Abrir líneas hacia el rey es una apuesta táctica que puede resultar decisiva si el oponente no puede reaccionar lo suficiente. King emerge de su caparazón, buscando actividad pero exponiéndose a líneas abiertas. Cambiar el alfil para proteger las casillas claras críticas y prepararse para posibles avances de peones. Un control desesperado que busca un respiro mientras el rey queda críticamente expuesto. Asegurar la ruta de escape del rey a través de G3 es una decisión pragmática, dada la torre activa en la primera fila. Un inteligente reposicionamiento del alfil para defender el peón C, reforzando sutilmente su presencia en el flanco de rey. Activar el alfil aquí toma una columna abierta, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y crear amenazas tácticas inmediatas contra el rey debilitado. Recuperar el peón ofrece poca compensación por el rey negro expuesto y las líneas abiertas que ahora controlan las blancas. Ahora es primordial consolidar activamente la seguridad de su rey contra la estructura de peones que avanza. Desbloquear la columna B abre caminos para la torre, apuntando potencialmente a las debilidades en la estructura de peones de las blancas y forzando una defensa reactiva. Iniciar el avance del peón para desalojar al alfil y potencialmente crear debilidades en el escudo de peones de las negras. Asegurar la séptima fila con la torre evita mayores avances y apunta a apoyar al peón aislado. Obtener el archivo abierto es primordial aquí. La redistribución del alfil ahora asegura el peón crítico de D3, solidificando la estructura de peones de las negras y potencialmente abriendo nuevas vías para el contrajuego. Colocar el alfil en la única casilla donde puede defender el peón y potencialmente presionar al rey negro es crucial ahora. La activación del rey es primordial ahora, dirigiéndose hacia el centro para participar en la escaramuza del final del juego. Establecer un control avanzado en el flanco de la dama, con el objetivo de restringir el avance de los peones negros y crear flexibilidad defensiva. Liberar el peón central ofrece contrajuego a las negras abriendo líneas hacia el rey de las blancas. Restaurar el alfil a su puesto central solidifica la ventaja de las blancas en el final y prepara el avance del peón. Al abrir líneas para el rey blanco, las negras ahora movilizan los peones del flanco de dama para apoderarse del espacio e interrumpir el desarrollo de las blancas. El alfil encuentra un puesto de avanzada superior, dispuesto a apoyar el avance del peón y restringir al rey negro. Al priorizar la actividad de las piezas sobre la estructura de peones, las negras buscan reactivar su alfil y explotar las columnas abiertas. Dominando la casilla central después del cambio, este alfil observa la debilidad de la cadena de peones. Liberando el potencial del peón, este avance tiene como objetivo alterar la coordinación del alfil blanco y hacerse con más territorio. Continúa el debilitamiento de la estructura de peones, un intento desesperado de alterar la cadena de peones consolidada de las negras.
Desplazar el alfil a esta casilla apoya sutilmente un posible avance del peón en el flanco de rey y, al mismo tiempo, protege contra cualquier amenaza inmediata. Los peones ahora dominan, buscando la superioridad mayoritaria del peón central. El monarca abandona su plaza protegida, adentrándose en una zona central más expuesta. Desplazar el alfil a B1 ofrece una postura defensiva mejorada, anticipando el avance del peón negro y asegurando el peón en B5. Liberar el potencial del peón pasado se vuelve primordial ahora, exige vigilancia constante y maniobras estratégicas. Mover el rey a una casilla central más activa puede iniciar el juego de peones en el final del juego. El rey negro se aventura a salir en busca de actividad, pero se expone a posibles amenazas de descubrimiento en las casillas claras. Desbloquear el alfil permite posibles movimientos y maniobras de peones, con el objetivo de explotar el rey expuesto de las negras. Encontrar un puerto seguro para el rey es primordial antes de avanzar el peón. Abrir el camino del rey hacia el flanco de dama promete novedades interesantes. Abandonar el puesto activo del alfil al ala otorga a las blancas una influencia central indiscutible. Perseguir al rey negro con la torre libera ahora al propio monarca blanco. El avance de este peón es el último suspiro de resistencia, que se esfuerza por crear una amenaza de reina antes de la inevitable captura. Capturar el peón abre un camino directo hacia el rey de las negras y simplifica el tablero, con el objetivo de aprovechar la ventaja material de las blancas. Surge una nueva dama, con el objetivo de alterar la posición expuesta del rey blanco y amenazar con un contrajuego inmediato. La eliminación del peón de dama permite al alfil realizar un jaque decisivo.